Hablaremos del viaje del G-God. Como sabrán, ya se estrenaron los 2 primeros capítulos de este impresionante programa, donde vemos a Jimin y Jungkook en diversas situaciones con un poco de más contexto. Nos invitan a acompañarlos en una travesía llena de momentos íntimos, bromas juguetonas y demostraciones de afecto que solo ellos podrían compartir, desde paradas espontáneas hasta llamadas inesperadas. Cada instante fue una oportunidad para que estos dos mostraran no solo la fuerza de su conexión, sino también el profundo amor que los une. A lo largo de su viaje, fueron tejiendo una serie de escenas que revelan la complicidad, el cuidado mutuo que define su vínculo, permitiendo que quienes los observen pueden vislumbrar la verdadera naturaleza de su relación, una que va más allá de las cámaras y los guiones, hacia un lugar donde la intimidad y el cariño son los protagonistas indiscutibles. Después de su primera parada, para disfrutar de unas hamburguesas, Jimin y Jungkook decidieron comprar algo de ropa antes de dirigirse a un bar. Mientras conducían, la conversación entre ellos fue fluida de una manera tranquila y natural, con sonrisas intercambiadas en cada pausa. Durante el trayecto, Jimin escuchó la canción Seven de Jungkook, una melodía que sin duda fue algo gratificante. A lo largo del viaje, Jimin se dedicó a cuidar de la garganta de Jungkook, evitando que pusiera el aire acondicionado en el auto para mantener el lugar cálido, ya que sabía que Jungkook no estaba en su mejor momento. Jungkook, por otro lado, prefería que el ambiente se mantuviera fresco para que Jimin no se sintiera incómodo con el calor, mostrando cómo ambos siempre se priorizan por el bienestar del otro antes que el propio. Esta sensación mutua es sin duda la definición perfecta de amor. En medio de este cuidado recíproco, Jimin le comentó a Jungkook que hacía mucho tiempo no viajaban juntos, a lo que Jungkook respondió con una sonrisa. En teoría, teníamos que ir a tomar algo. Este comentario llevó una conversación más profunda, en la que Jungkook mencionó que Jimin no lo había llamado. Jimin confesó que aún se comunicaba con Tae al menos 2 veces al mes, pero tampoco tenían tiempo para encontrarse. Jungkook, mostrando un pequeño rastro de resentimiento por los encuentros pospuestos, le dijo: «Si no fuera por esto, no habríamos quedado». A lo que Jimin, un poco indignado, respondió: «Por eso he venido a verte». Es importante recordar que Jungkook prácticamente le rogó a Jimin para que estuvieran juntos, sugiriendo transmisiones y encuentros en la casa del otro, pero Jimin lo rechazaba constantemente debido a su apretada agenda. Parecía que este rechazo aún estaba pesando en el corazón de Jungkook, quien al final, con una mezcla de alivio y afecto, le dijo a Jimin: «Estás aquí por fin». Una parada en un bar, un lugar frecuentado por personas de la comunidad que se sienten libres y cómodas allí. Se les pudo ver disfrutando de cervezas mientras estaban juntos riendo. Lo divertido de esto fue el momento donde hasta cierto punto ambos parecían un poco perdidos respecto a lo que estaba grabando, lo que llevó a Jungkook a decir: «No sé qué estamos grabando». Jimin, con su característico sentido del humor, se burló un poco de Jungkook y le dijo: «Te diré algo, Jungkook, es un programa sobre nosotros viajando antes de ir al servicio militar». Jungkook, al darse cuenta de la burla de Jimin, mostró una enorme sonrisa y comenzaron a jugar entre ellos, disfrutando de la broma que había iniciado Jimin. Este se reía solo. Cuando Jungkook comprendió la intención, se unió a la risa. El siguiente destino fue un lugar para pasear en canoa, donde ambos se subieron a sus respectivas embarcaciones. Ambos decidieron ir solo efectivamente porque era individual.
En ese momento se podía notar como Jimin estaba perfectamente posicionado en la canoa con las piernas estiradas, mientras que Jungkook tenía las rodillas dobladas, lo que provocó que perdiera el equilibrio y cayera al lago, causando una gran risa en Jimin. Todos se apresuraron a ayudar a Jungkook, quien a pesar del incidente, estaba más preocupado por su celular que por él mismo, diciendo: ¿Dónde está mi celular? Si mi celular está bien, yo estoy bien. Mientras tanto, Jimin continuaba paseando en su canoa, disfrutando del paisaje y la tranquilidad del momento, mientras Jungkook, decidido a intentarlo de nuevo, finalmente lo logró. Jimin aprovechó el momento para tomarle fotos a Jungkook, ambos admirando la hermosa puesta del sol que se desplegaba ante sus ojos. Al finalizar el paseo en canoa, se retiraron al lugar donde pasarían la noche, un pequeño campamento acogedor con una sola habitación y una única cama, lo que indicaba que efectivamente el G-God dormirían juntos. El lugar diseñado para parejas era perfecto para pasar un momento romántico, con detalles que incluían una ducha con puertas transparentes, lo que realzaba la intimidad del ambiente. Mientras ambos cocinaban juntos, ocurrió un momento de interés. Jungkook, mientras preparaba la salsa, le pidió a Jimin que la probara, ofreciéndole en su dedo. Jimin lamió el dedo de Jungkook y en ese instante, una sonrisa traviesa apareció en el rostro de Jungkook, un detalle pequeño pero significativo que resaltó la complicidad y la intimidad entre ellos. Ambos continuaron cocinando juntos, compartiendo no solo la comida, sino también un vínculo profundo y romántico que se hacía cada vez más evidente cada gesto y en cada mirada que compartían. Durante su viaje, Jimin y Jungkook decidieron hacer una videollamada con Taehyung y Suga. En medio de su conversación, Jimin expresó con sinceridad: "Extraño tanto a Vi", un comentario que no pasó desapercibido para Jungkook, quien siempre dispuesto a complacerlo, sugirió: "Podemos tener una videollamada con él". Jimin, encantado con la idea, añadió lo siguiente: "Podríamos también llamar a Namjoon y hacer que ambos hablen entre ellos". Jungkook tomó la iniciativa y llamó a Tae, quien respondió de inmediato. Al ver a su amigo en la pantalla, Jungkook notó algo y comentó: "Espera, Vi está trabajando ahora". Luego, con curiosidad, le preguntó: "Hey, ¿dónde estás justo ahora?". Tae, un poco sorprendido por la llamada inesperada, respondió: "Estoy en una sesión de fotos". En ese momento, Jungkook decidió compartir un poco de su día y le reveló: "Estamos filmando un show". Tae, quien parecía no tener idea de lo que estaba haciendo Jungkook, le preguntó en dónde. Jungkook, con una sonrisa, dijo: "En Nueva York. Estaremos conduciendo una motocicleta mañana". Jungkook añadió: "Así que también puedes conducir una motocicleta en tu show de viajes". Sin darle tiempo a Tae de responder, Jungkook colgó la llamada riendo, consciente de que Tae probablemente se molestaría por su acción impulsiva. Poco después, Jungkook le comentó a Jimin entre risas: "Me está escribiendo justo ahora". La ternura y complicidad entre los miembros se hizo evidente cuando Jungkook, para apaciguar el momento, le dijo a Tae: "Eres el mejor, te quiero, te quiero". Todo esto mientras Jimin se moría de la risa. Luego decidió llamar a Jonggi, pero esta conversación fue un poco más breve, ya que al parecer Jonggi recién se despertaba. Después de este momento de diversión, la escena se trasladó a la cena, donde ambos continuaron disfrutando de la compañía del otro. Jungkook no pudo evitar halagar la comida de Jimin, aunque notó que Jimin estaba un poco preocupado, ya que durante todo el viaje había estado sufriendo de malestar estomacal, lo que llevó a pasar un buen tiempo en el baño, una situación que, aunque incómoda para Jimin, provocaba risas en Jungkook. Sin embargo, el cuidado y la preocupación de Jungkook por Jimin eran palpables. Al llegar la noche, mientras se preparaban para dormir, Jungkook esperaba a Jimin en la cama,
ya que ambos compartieron la única cama, mostrando una vez más su cercanía y la intimidad de su relación. Jimin salió del baño visiblemente afectado por su malestar estomacal y le comentó a Jungkook que se sentía mal. Jungkook, con su tono protector, le dijo que se calmara y que mañana compraría medicina para que pudiera sentirse mejor. La escena concluye con ambos juntos en la cama, aunque no muestran cómo pasaron la noche, lo que deja a la imaginación del espectador su cercanía durante esas horas compartidas. A la mañana siguiente, Jungkook se levantó y lo primero que hizo fue preguntarle a Jimin cómo se sentía. Jimin, aún adormecido, se quejó diciendo que le dolía la nariz, lo que provocó una risa en Jungkook. La razón del dolor era que mientras dormían, Jungkook accidentalmente golpeó la nariz de Jimin. A pesar de este pequeño incidente, Jungkook rápidamente se puso en acción y le dio la medicina a Jimin para que pudiera sentirse mejor durante el día, mostrando una vez más el profundo cariño y cuidado que sienten el uno por el otro. Es más, después de eso, Jungkook construyó como una pequeña montañita de piedras para pedir por la salud de Jimin y pudieran continuar su viaje juntos.